Muy bien, muy buenas noches a todos. Habiendo todos aceptado la grabación de esta transmisión, iniciamos nuestro estudio con respecto al conteo del Homer. Hoy iniciamos una nueva sefira. Vamos a trabajar con base en la sefira de Geburah. Y el título que le he asignado es Cambiando de rumbo. Entonces vamos a entender un poco de qué se trata esto que tenemos o que vamos a trabajar con respecto a Geburah. Geburah es una sefirá que tiene que ver con el juicio, el rigor, con la disciplina, con el recibir, con la expresión del discernimiento que viene desde su corona, porque está en la columna izquierda, y su corona es Binah. Por eso toda la columna como tal es de característica femenina. ¿Okay? Entonces, vamos a entender o a centrarnos en el hecho de que en Geburah es donde nos enfrentamos a los juicios de valor. ¿Cuáles son esos juicios de valor o qué tiene que ver esos juicios de valor? Ellos están hablando acerca de lo que nosotros somos y el concepto que nosotros tenemos, porque son el resultado de los juicios que hemos hecho a partir del discernimiento que nos llegó desde Binah. Y por eso habla de la confianza que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos, con respecto a la creación, etcétera. Y está muy involucrado con el peso que tiene cada una de las justificaciones para poder continuar en el servicio y en la entrega. Quiere decir que cuando nosotros, a partir de el uso de la fuerza o de la potencia de Geburah, revisamos, perdón un momento, revisamos que, eh, cuál es el camino que debe seguir la energía y la inteligencia que ha sido entregada para la manifestación. Estamos allí expresando básicamente qué es lo que nosotros estamos pensando. Por eso les decía, Geburah está conectada directamente con Binah, quien es o es donde se realiza todo el proceso de discernimiento. Entonces, en Geburah, que es donde realmente necesitamos hacer los juicios, porque corresponde con el rigor, allí es donde aparecen precisamente los prejuicios, o sea, los juicios previos que hemos hecho y que se han establecido en nuestro sistema como algo ya preestablecido. ¿Qué es un prejuicio entonces? Un prejuicio es cuando con respecto a cualquier aspecto de nuestra vida hemos generado una conclusión o hemos sacado una idea ya materializada y eso se convierte en un juicio de valor. Quiere decir entonces que, por decir algo, una persona fue a un restaurante y ese día, por cualquier motivo, aunque sea muy bueno el restaurante, aunque sea muy rica la comida, el chef de pronto no fue o no estaba en su mejor momento y no le quedó muy rica o a los comensales no les gustó la comida.
¿Cuál es el juicio de valor a partir de la experiencia? O sea, la conclusión, porque es cuando ya se termina el proceso de manifestación. La conclusión es que ese restaurante es malo, la comida no es buena, lo que sea que concluyó. Quiere decir que la próxima vez que alguien diga vamos a ese restaurante, va a aparecer el juicio previo, que es el prejuicio. Y ese prejuicio va a decir, no, allá no vamos, que la comida es muy mala. Puede que los otros tengan una experiencia distinta y digan, no, pero es excelente, pero va a predominar ese juicio previo que había. Eso es una explicación práctica de lo que es un prejuicio, pero es cuando nosotros realmente aplicamos esos juicios de valor previos a una situación específica, con respecto a una persona, con respecto a un país, con respecto a una idea, etcétera. Y nosotros estamos mostrando que ya hay un concepto previo que no nos permite o que bloquea el ejercicio mismo del discernimiento, porque ya hay una conclusión, ya hubo un juicio determinado, ya hay un juicio de valor y ya hay un juicio determinado y no nos permite llegar a nuevas conclusiones. Y por el otro lado están los paradigmas. Los paradigmas era de lo que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con paradigmas propios y paradigmas ajenos. Y es eh, lo que acabo de explicar, pero que se convirtió en algo inamovible. Es muchísimo más complejo remover un paradigma que un prejuicio. El prejuicio solamente necesitamos hacer un juicio nuevo, fácil, y cambiamos de idea. En un paradigma, el paradigma sí está establecido directamente en el nivel de Binar y es mucho más complicado hacer un cambio. Sin embargo, lo hacemos, o sea, lo hemos eh, realizado en los talleres y todo, y hemos explicado cómo se cambia un paradigma. Y también nos habla acerca de las limitaciones. Esas limitaciones son las que impiden que nosotros podamos hacer un ejercicio específico de manifestación. Quiere decir que eh, en el lado izquierdo se establecen los límites y esos límites tienen que ver con el aspecto femenino. Entonces, allí en Geura se establecen los límites que determinan qué es lo que nosotros vamos a manifestar realmente. Entonces, estos tres elementos principalmente, porque hay un número más amplio de regentes, digamos, de este nivel de Geura, lo que están intentando es secuestrar la inteligencia energía que ha sido enviada para manifestación. ¿De dónde viene esa energía? Esa energía está llegando desde Gesed, que es la Sefirá anterior, que donde hizo su estación. Allí se tomó la decisión del dar, por eso continúa el ejercicio de manifestación, porque hubo una conclusión de que podía continuarse en el proceso de manifestación. Eso lo hizo Gesed. Y cuando entra al nivel de Geburah, se enfrenta al faraón que domina el reino oscuro, la emoción de sombra de Geburah, que es la culpa. Y entendíamos, ya lo había explicado antes, que es el falso rey que controla esa esfera de Geura y que tiene como propósito absorber la energía a partir de la culpa. Entonces, cuando este faraón se expresa o se manifiesta, lo que pretende es controlar. ¿Por qué? Porque está del lado del control. Hay dos características que rigen o no solo rigen, sino que persigue un ser humano. La de la columna derecha, que corresponde lo masculino, que es el poder representado por el aspecto masculino
eh, Jogma, y por el otro lado está el aspecto femenino representado por la columna izquierda y eh, cuya corona está en Binah, que es el control. Por eso la columna izquierda se refiere al control. Y lo que pretende el faraón a través de la culpa precisamente es controlar. ¿Y qué sucede? Nosotros ya sabemos que la verdad es que no hay ningún tipo de error en la creación. Eso significa que no importa lo que nosotros hagamos, eso lo estamos, o la creación está esperando que lleguemos a una conclusión a partir de eso que nosotros estamos viviendo. Por consiguiente, la culpa no existe. Y como no hay ningún tipo de culpa, no tenemos que esperar ningún tipo de sentencia. Sin embargo, el faraón de la culpa está procurando que lleguemos nosotros mismos, porque siempre se tratará de nosotros, no de nadie más, de que lleguemos a una sentencia. Y esa sentencia finalmente nos puede llevar a culpables. En la gran mayoría de los casos así sucede, pero nosotros tenemos derecho al libre albedrío. Y quiere decir que si nosotros nos centramos en el libre albedrío, eso nos asegura la inocencia permanente y nos hace merecedores de todo el amor del universo expresado en su provisión. ¿Por qué? Porque el aspecto de Geburah es el aspecto del merecimiento. Entonces, lo que procura la culpa es que no nos sintamos merecedores de esa provisión que nos está llegando abundantemente del universo. ¿Cuál es el gran peligro que tenemos nosotros en Geburah? En caer en la trampa emocional de la autoflagelación. ¿Qué es eso? Entonces, como decidimos a partir del concepto que les explicaba ahora de los prejuicios y los paradigmas y las limitaciones que son los principales, a partir de allí emitir un juicio de culpabilidad. Y si emitimos ese juicio, va a llevar a un castigo que es la autoflagelación en cualquiera de los niveles, en cualquiera de los aspectos de nuestra vida. Y terminamos en un autocastigo. ¿Eso a qué nos lleva? A ceder el poder que tenemos nosotros, porque el poder llega desde el reinado que ha sido expresado en la corona de Jogma. Y allí nosotros nos hemos reconocido como los reyes. Por eso es que podemos iniciar un proceso creativo que se selecciona en el nivel de Binah y luego empieza el proceso de formación ya en Gesed y de ahí en adelante. Entonces, cuando nosotros cedemos nuestro poder, es básicamente cuando hemos aceptado una culpa tácita, que es falsa, y por eso no nos sentimos merecedores de la provisión universal. Esa provisión universal nos está llegando en todo momento y en cualquier momento podemos bloquearla o podemos activarla. Pero la tarea del faraón llamado culpa es evitar que nosotros nos sintamos libres de esa culpa y podemos utilizar toda esa provisión que está llegando para nosotros. Entonces, él la utiliza y constantemente está sacando la energía de allí. Entonces, cuando nos sentimos culpables, estamos realmente aceptando una condena que solamente existe en nuestra imaginación, porque nadie más nos está culpando. El universo no nos culpa. Es cierto que nosotros estamos involucrados en eh, en un ejercicio de espacio, tiempo, movimiento que es de rigor. Eso significa que hay una causa y una consecuencia, pero una consecuencia no significa una culpa.
Una causa genera una consecuencia y puede ser en el sentido positivo o negativo, no bueno ni malo, sino solo positivo o negativo, en favor o en contra de algo, pero nada más. Eso no significa una condena y mucho menos la enajenación del poder. Quiere decir que no podemos permitir perder el poder y endilgarnos una condena que está solamente en nuestra mente, que solamente está en nuestro concepto. Y ya entrando en la sefirá que corresponde, que es Gesed de Geburah, allí es donde se encuentra precisamente la trampa emocional. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Estás dando con culpa? Porque el regente de Geburah es culpa. Y estamos trabajando precisamente con base en el aspecto del dar. Entonces, cuando das, estás dando con algún tipo de culpa. Recordemos, nosotros recibimos solamente para dar. Esa es la característica del recibir. Y no importa si lo estamos haciendo para nosotros mismos. Nosotros recibimos para dar. ¿Por qué? Porque el dar es una consecuencia del recibir y es una necesidad del recibir. Eso asegura que podamos seguir recibiendo, porque si no damos, llega un momento en que se copa el nivel y ya no hay más vasija para recibir. Entonces, al estar copada la posibilidad de recibir, se va a detener el flujo que viene desde los niveles superiores para nosotros poder cumplir con nuestros propósitos. Ese flujo de energías y de inteligencias, de todas las provisiones que necesitamos para que esa inteligencia sea una realidad en el mundo físico. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es esa. ¿Estamos dando con culpa? ¿Nos sentimos culpables cuando damos, cuando ofrecemos, cuando entregamos? No podemos copar la vasija y no podemos bloquear el recibir porque se detendría el flujo. Entonces, por eso entendemos que el recibir es una constante del dar. Está allí permanentemente y se da en la medida en que nosotros recibimos, pero también recibimos solo si nosotros damos, porque si no recibimos hasta cierto punto, ahí se bloquea. Entonces, si queremos activar el proceso del recibir, necesitamos activar el proceso del dar. Quiere decir que primero está el dar que el recibir cuando hay un bloqueo. Por el otro lado, primero está el recibir para poder dar. Por eso Geburah acepta o recibe lo que Gesed necesita ofrecer. No importa que primero esté Gesed y luego está Geburah. Por eso, para entender el concepto, primero está Gesed y luego está Geburah. Porque a partir del dar es que nosotros activamos el recibir. Quiere decir que si tenemos algún tipo de escasez en cualquiera de las áreas de nuestra vida, solamente necesitamos activar el dar para que el flujo se active también. Es como abrir la llave o el grifo para que se active el flujo del recibir. Entonces, ¿qué necesitamos preguntarnos todos los días? Primero, ¿qué sentimientos surgen en nosotros cuando estamos dando? Porque hay muchísimas formas de sentir ese dar. Entonces, ¿qué sentimiento hay? Los sentimientos, recuerden que están en los niveles de formación. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos que surgen cuando nosotros estamos dando? Y la pregunta específica de Geburah, ¿nos sentimos culpables cuando damos? ¿Y cuándo podemos sentirnos culpables? La culpa al dar es la trampa que tendió el faraón, ¿sí? Que es el regente. Entonces,
Hay culpa de dar cuando recibimos y no nos sentimos merecedores de esa provisión. Cuando estamos recibiendo y decimos, no, pero es que yo no me merezco este recibir, entonces, ¿cómo voy a dar? ¿Cómo voy a ofrecer? Y eso es muy fácil verlo, por ejemplo, cuando alguien recibe un reconocimiento. El reconocimiento está dado por lo que dio a la gente, pero sucede que la gente es quien reconoce por ese dar que obtuvo de esa persona. Y esa persona no se reconoce a sí mismo. Entonces, el primer concepto tiene que ver con sentir culpa de dar cuando no nos sentimos merecedores del recibir. Pero ¿qué sucede? Nosotros sabemos que somos merecedores en todo momento, a cada instante, mientras nosotros estemos aquí inmersos en el espacio-tiempo movimiento, vamos a ser merecedores automáticos de todo ese fluir del universo. Nosotros somos parte del universo. Nosotros somos parte de la creación. Y yendo aún más allá, la creación fue creada para que nosotros creáramos en ella. Quiere decir que la creación fue creada para nosotros. Entonces, nosotros formamos parte de todo el fluir del universo. Quiere decir que en ese fluir permanente, nosotros somos reyes y somos merecedores de ese fluir y de esa provisión permanente del universo. Nosotros apoyamos al universo en el fluir. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que generamos una acción, con nuestros actos, con nuestras manifestaciones, nosotros le expresamos al universo un punto de vista y generamos, dame un punto de apoyo y me moveré el mundo. Es exactamente eso. Nosotros hacemos el ejercicio con ese punto de apoyo y movemos todo el universo, movemos toda la creación. Entonces, el fluir del universo depende de los actos que nosotros hagamos, en el sentido en que nosotros somos los reyes de nuestro universo, de nuestro cosmos. En la gran generalidad de la creación finalmente seguirá existiendo sin nosotros si es necesario, ¿sí? Pero requiere y necesita de cada uno de nosotros para poder recrearse, para poder continuar en su fluir. Ese sentido del fluir entonces está determinado por las acciones que cada uno de nosotros tiene en este espacio-tiempo. O sea, lo que haga en este espacio-tiempo. Eso determina ese movimiento del universo. Por eso es que se plantea que el movimiento del aletear de una mariposa en China es capaz de generar un huracán acá en Occidente. Es verdad, cualquier pensamiento, palabra o acción de uno de los seres o de las almas encarnadas genera una transformación en la creación. Entonces, debemos entender que como co-creadores tenemos el derecho permanente a ese fluir del universo. Por consiguiente, somos merecedores automáticos de todo lo que el universo tiene para nosotros. De nosotros depende recibirlo, de nosotros depende sentirnos en la capacidad de atraer grandes cantidades de provisión, cualquiera de ellas sea en inteligencia, sea en aspectos físicos, sea en salud, en vida, en actividad, en lo que sea, en amor, en relaciones, cualquiera que sea, nosotros tenemos la posibilidad de eh, recibir abundantemente, porque con eso es que vamos a transformar el universo. Entonces, si nosotros cerramos el fluir, entonces, ¿cómo vamos a transformar realmente el universo? Entonces, esa es una de las primeras culpas. Nos sentimos culpables cuando
damos porque pensamos que no somos merecedores de todo ese recibir. Y la otra culpa está dada cuando se cree que no se tiene lo suficiente. Es cuando no se tiene lo suficiente y eso es extremadamente común. De hecho, hablaba con alguien ayer o antier y me decía eso, pero ¿yo qué hago si yo me gano solamente eh, mm, tanto dinero y a duras penas me alcanza para vivir? Y yo precisamente, por eso te ganas solamente eso, porque no estás considerando todavía el dar. Entonces se siente culpable de dar porque cree que no tiene lo suficiente y está sacando desde su propio recurso, de su propia provisión. Pero usted que la provisión no es nuestra, la provisión es para ser multiplicada y la forma de ser multiplicada es a través del dar. Entonces, ¿cómo aumento mi recibir? Lo aumento a partir del dar. Por eso hay culpa cuando se da sintiendo que no tengo nociones, pero es que no tengo sino solamente para el almuerzo. ¿Cómo le voy a invitar el almuerzo a otra persona? Las abuelas decían, donde comen uno, comen dos, y comen hasta tres y hasta cuatro. Entonces, ¿por qué no va a multiplicarse ese almuerzo solamente por sentirnos culpables y creer que alcanza únicamente para mí? Y eso tiene que haberles pasado muchas veces que tienen solamente un recurso limitado, pero apenas lo comparten, el recurso se multiplica automáticamente. ¿Cómo? Eso no es cuestión tuya, tú lo activaste únicamente, pero no depende de ti, depende de ti activarlo, pero el universo es el que se encarga de multiplicar eso. Eso es eh, pura física cuántica. Cuando activas el proceso, cuánticamente eso se multiplica y tú no tienes ni idea cómo fue que se hizo. Pero al final no necesitas entenderlo del todo, solamente es importante saber que tú inicias el proceso del dar aún con los recursos limitados y automáticamente se multiplica. ¿Por qué? Porque el universo es inconmensurable, tiene todos los recursos y los recursos vienen desde el creador. O sea, no hay ningún tipo de limitación. Y si el creador está en su deseo permanente de dar y de servir, entonces el fluir va a ser abundante y permanente. Entonces no importa qué hagamos nosotros, nosotros somos los depositarios de la creación y tenemos asegurados los recursos, tenemos claro que todo lo que necesitemos para nuestro proceso creativo ya está disponible para nosotros. Eso eh, es algo que debemos de tener como garantía, porque nosotros somos co-creadores, si no, no seríamos co-creadores. Si tuviéramos limitaciones en el recibir, entonces no podríamos obtener los recursos, porque finalmente, como co-creadores, nosotros somos responsables de administrar esos recursos. Nosotros hemos pactado con el creador y con el universo un paquete de recursos para poder cumplir con nuestro propósito. Y ese paquete de recursos está disponible siempre para nosotros. Si no, entonces, ¿cómo vamos a cumplir con ese propósito en este ejercicio de vivir? No habría ninguna forma, no habría ninguna posibilidad. Entonces, sobre todo y principalmente, eso debemos de tenerlo muy claro, por eso hablaba de los paradigmas ahora y de los prejuicios. El prejuicio está en que si yo no tengo, entonces tengo que contar las monedas para el dar. No, al contrario, en la medida en que sientas ilimitado el recibir, es porque está limitado el flujo y necesitas es abrir la llave. ¿Y cómo se abre la llave? Con el dar, no con el restringir, no con el bloquear, no con el limitar. El limitar forma parte del mismo ejercicio de el recibir. Entonces, haz de cuenta que son las dos bocas de una manguera. Si en la boca de acá, de la primera, que es el recibir,
está bloqueada, tú no necesitas hacer nada acá en la boca bloqueada, tienes que trabajar en la contraria para que ella active el flujo. Eso es el principio de una llave. Abre tú la llave está cerrada, ¿cierto? Pero la llave activa el flujo, no es el agua que está en la manguera o en el tubo o en el tanque. No, es el agua que está almacenada en todo el universo. Entonces, en la medida en que nosotros entendemos que para poder activar el flujo, iniciamos el proceso del dar, estamos rompiendo un paradigma. Y yo sé, automáticamente viene la limitante y viene el prejuicio. No, yo no puedo dar porque no tengo. Entonces, no, esa no es la realidad. La realidad es que aun cuando no tengas, es importante dar. Y no necesariamente tiene que ser dar de eso que tú estás necesitando y en lo que estás limitado. Por ejemplo, si la persona está limitada en comida, pues no vas a dar comida, pero sí puedes ir a dar en otra forma. Vas a atender a alguien, vas a apoyarle, vas a enseñarle a alguien, vas a explicarle a alguien, lo que sea que hagas. Los abuelos decían, el acomedido se gana lo que está escondido. Es verdad, porque aunque siente que hay una limitante, va y da, se entrega en el servicio, en el dar. Entonces, no necesita limitarse por el hecho de que no tiene suficiente. Otro aspecto es, sientes culpa de dar cuando se tiene una intención doble al hacerlo, cuando estás pensando que eh, eh, vas a sacar un tipo de beneficio porque estás esperando algo a cambio, porque estás eh, pensando que hay algo allí detrás que tú debes recibir. Claro que sí. Recuerda que ni siquiera el creador se libra de eso, porque el creador mismo siente la necesidad de esperar que nosotros hagamos algo con eso que él nos está dando. Por eso, nosotros notamos que cuando hay un desperdicio, digamos, o sea, un uso inadecuado de los recursos que estamos recibiendo, se bloquea parcialmente ese recurso, se bloquea parcialmente ese recibir, porque en el dar nos estamos desviando en el ejercicio del dar. Entonces, nosotros debemos mantener una expectativa en el dar y eh, saber que por lo menos yo le explicaba, creo que fue ayer o antier, hablábamos acerca de cuando se le entrega poníamos el ejemplo del indigente, y entonces, no, pero es que yo le pongo limitaciones, pero es que en esas limitaciones también está el hecho eh, de que yo no sé exactamente qué es lo que va esa persona a hacer con ese dinero que lo estoy entregando o con lo que yo estoy haciendo. Entonces, eh, tenemos una expectativa cuando estamos dando, debe debe haberla porque cuando les explicaba con respecto a la gratitud activa el proceso del recibir. Entonces, unimos el concepto de lo que trabajamos hace un par de noches con el concepto del recibir ahora. O sea, el dar con una expectativa nos permite por lo menos hacer una evaluación del proceso del dar.
Esa es la limitación, eso es cuando Geburá entra y hace el ejercicio. Entonces, Geburá sí me permite tener algún tipo de expectativa en el proceso del dar. Entonces, la pregunta es, ¿tienes alguna doble intención cuando estás dando? ¿Estás esperando algo a cambio? ¿Estás de pronto limitado por los prejuicios o los preconceptos? Entonces, estás esperando a partir de esos preconceptos o esos prejuicios que vienen desde eh, las experiencias previas. Entonces, esa limitante del Geburá es lo que necesitamos revisar para que no se desborde, para que no nos impida el proceso del dar o en el servicio, que no se nos manifieste como una ausencia del dar o una limitante del dar. Y eh, otra característica importante es revisar si hay culpa de dar cuando pensamos que al dar le estamos haciendo daño a alguien, ¿sí? Y principalmente al que recibe. Y es el mismo concepto, pero visto desde un punto diferente. Si nosotros escuchamos realmente nuestra voz interior está ligada directamente con la Neshama. Esa Neshama nos está diciendo a través de la voz interior o de la intuición o de ese sentir interno, nos está diciendo qué es lo correcto para hacer. Por eso debemos entender que a cada quien le dan lo que le corresponde. Yo no puedo pensar que con lo que estoy dando, esa persona va a recibir algún tipo de daño. Cada quien recibe lo que le corresponde y recibe lo que le corresponde a partir de lo que ha sembrado en su vida. Quiere decir que si esa persona es el momento de que reciba algo y lo están enviando conmigo, si yo no lo entrego, se lo va a entregar otra persona. Quiere decir que cuando emito el juicio del dar, puedo bloquear mi propio fluir. ¿Por qué? Porque cuando estoy en la disposición del dar, cuando a mí me entregan algo para dar, que es el recibir para dar, ese recibir para dar es porque el otro o es merecedor de eso y le están pagando o porque pidió y sus oraciones fueron escuchadas o sus peticiones fueron escuchadas. Entonces me escogieron a mí para poder entregar eso que estoy dando. Pero si en medio del juicio, el juicio de Geburá, o peor aún, a partir de un prejuicio, decido no dar, que era el ejemplo que dábamos con respecto a los habitantes de calle o a los drogadictos, entonces el prejuicio va a llevar a bloquear mi dar, pero automáticamente por cerrar yo el flujo, se eh, cerraría el recibir de la persona que ya no quiere dar. Entonces esa persona cuando decide no dar, automáticamente deja de recibir, porque ya le dan solamente lo que le corresponde para ella y nada más, no para fulano, sutano o mengano que están esperando que les lleguen los recursos a través de alguien. Es por eso, si nos abrimos en el servicio, si nos abrimos para entregar, para dar, para ofrecer, en ese abrirnos, nosotros nos ofrecemos como albaceas de esa cantidad que se le va a entregar a esa persona. Y por ser albaceas, nos van a pagar. Así como es abajo es arriba y como es arriba abajo. Esa es la ley de la correspondencia. El banco te presta
pero no es su dinero, es el dinero del Banco Mundial o de donde sea, y él solamente lo administra y por administrarlo recibe un porcentaje, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos el concepto, nosotros sabemos que no necesitamos bloquear a partir del prejuicio o a partir de la limitación o a partir del paradigma. Yo me abro para dar y digo, listo, no importa si esta persona es así o asá, yo me ofrezco para dar y voy a dar abundantemente. Entonces a mí me llega la provisión para todos esos que están solicitando, porque es que yo no sé para qué necesitan ellos esa provisión. Y vuelve y juega, la provisión puede ser en dinero, en especies en información, en salud, en reconocimiento, de muchas maneras. La provisión viene de muchas maneras. Entonces, si yo me ofrezco para hacer ese trabajo, yo voy a recibir una bonificación por hacerlo. Y a través de eso estoy cumpliendo con mi propósito de vida. Entonces no necesitamos sentirnos culpables porque pensamos que le vamos a hacer daño a una persona. Esa persona que recibe está recibiendo lo que le corresponde. Y si no le corresponde, no recibe. Y se bloquea a mirar por cualquier motivo. ¿Cuántas veces han sentido que quieren darle algo a una persona y no pueden? ¿Por qué? Porque no está, porque no le quedó bien, porque por cualquier razón, ay, ve, no le puede dar. Pues no es porque no lo quieran ustedes, es porque ya no era el momento para que esa persona recibiera. Entonces, esa persona lo va a recibir si es el momento de parte de nosotros o a través de otra persona que se ofrece y que quita los bloqueos del prejuicio o los bloqueos del paradigma o de la limitación. Entonces, ofrecernos para realmente dar es abrir el canal del recibir, porque finalmente es el canal del merecimiento, es el canal de sentirnos aptos para poder servir. Y para poder servir, yo debo tener la provisión suficiente para servir, cualquiera que sea esa provisión, en conocimiento, en sabiduría, en discernimiento, en dinero, en lo que sea que yo pueda apoyar o servir a esa persona. Entonces, no necesito sentirme culpable. Por otro lado, entonces, hay otro tipo de culpa. Entonces, culpa de dar cuando se hace para no detener nuestro propio flujo de provisión, que es cuando se entendió lo anterior que les acabo de explicar. Entonces ahora yo voy a activar mi servicio y mi flujo. Entonces voy a dar para que se active mi flujo y estoy pensando en mí. Y entonces siento culpa porque, ay no, yo entonces estoy siendo egoísta porque voy a activar mi propio flujo y finalmente estoy dando solamente para activar mi flujo. No, el flujo de provisión se modifica únicamente cuando nosotros le cambiamos el rumbo a nuestro propósito primario. Allí se modifica. Y debemos saber que nunca se va a cortar. Como les explicado ahora, si yo tengo una provisión para cumplir un propósito y en el momento en que me llega la provisión desvío el recurso y ya no cumple el propósito, sino que lo utilizo en otras cosas, se va a modificar el recibir, pero no se va a eliminar, no se va a cortar. El flujo nunca se corta, el flujo es permanente, porque el universo siempre está proveyendo. Claro, cambiamos el tipo de recibir, claro que sí, pero fue porque cambiamos el destino de ese recibir y tal vez ya no está cumpliendo con el propósito primario nuestro. Por consiguiente, no está cumpliendo con el propósito
de ese recurso que venía para cumplir mi propósito primario, sino que cumple otro propósito cualquiera, disfrutar, pasarla rico, gozar, lo que sea, y entonces ya no lo estamos utilizando para eso. Ah, entonces se modifica, que es diferente, ¿sí? Se modifica el flujo, pero no se rompe. Entonces debemos de estar claros en que al hacer el ejercicio de dar para aumentar nuestra provisión, sabemos que esa es la mejor manera de aumentar el caudal de nuestra provisión. Entonces vamos y damos, ¿sí? Porque de nosotros depende si lo aumentamos o lo reducimos. Si nosotros lo hacemos cuando damos a una persona, entonces mantenemos enfocado el recurso. ¿Qué es lo que yo debo hacer realmente? Debo de enfocar todos mis recursos en el propósito básico de transmutar, que es cambiar algo, y de transmigrar, que es elevar algo. Básicamente eso. Si lo que yo estoy haciendo ayuda en mi propio proceso, pero además ayuda en el proceso de los demás, ayuda en el ejercicio de los demás, yo tengo asegurado mi recurso. Quiere decir que ese recurso me sirve para mi ascenso progresivo y el de los demás. ¿Y cómo lo mido? En resultados. Quiere decir que cuando mis flujos de caja no están amplios, algo dice que detuvo el fluir. No estoy dando o no estoy cumpliendo con mi propósito. Entonces, debo tener claro que no puedo sentir culpa porque digo, caramba, yo estoy haciendo esto y con eso estoy deteniendo mi provisión. Entonces, me voy a dar precisamente para poder activar la provisión. Entonces, no puedo sentir culpa por eso. Es sencillamente que he caído en cuenta de que esa es la manera en que yo activo el recurso. ¿He sido claro o hay alguna pregunta al respecto? Ninguna pregunta. Bueno, eso significa entonces que he sido adelante, Panamá. Tengo una inquietud. Si uno cuenta algo que le obsequió a alguien, ¿se le corta la bendición a esa persona? O bueno, ¿no tendría tanto merecimiento? No entendí la pregunta. Si uno cuenta, ¿cómo así? Es que tengo entendido que hay distintos niveles de merecimiento cuando cuando se da, ¿no es cierto? Con la SEDACA. Entonces, por ejemplo, que si le piden a uno y uno da de mala gana, tiene merecimiento. Pero si a uno le piden y da con cariño, con amor, tiene más merecimiento, etcétera, así, hasta que si a uno no le piden, pero da, tiene más merecimiento, ¿verdad? Bueno, así las cosas. Si uno llegara a contar que alguien le dio algo, le quitaría como ese merecimiento en su bendición. No, no le quita el merecimiento. Y amplío un poquito el concepto de por qué tú dijiste algo. Si no si no me piden, pero yo doy, tiene más merecimiento, ¿verdad? Algo así fue lo que dijiste, ¿verdad? Sí, señor. Ok. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué crees que funciona de esa manera? ¿Por qué podría funcionar de esa manera? Estoy analizando. Ya ahorita, mi amor. Porque, perdón que interrumpa, porque Sí, por favor, adelante. Escucha a Joseph, que él te está diciendo cuál es la respuesta, ¿vale?
Ya te doy la palabra, Nandra, ya te doy la palabra. La tiene en ese momento Diana. Gracias. Porque está permitiendo que llegue a mí algo sin ni siquiera tener que pedirlo, sino porque está manifestando ese dar del universo constante. Más o menos. ¿Cuál es el concepto de Nandra? Bueno, parece que Nandra se paró un momento de su silla. ¿Cuál es la pregunta, Paulao? Es que... ¿Por qué se aumenta o no es que se aumente? Hay mayor Merecimiento. merecimiento cuando no necesita la gente pedirme, sino que yo voy y le doy. Yo caigo en cuenta y le doy. No es que le doy porque sí, que de pura chepa lo necesitaba y no, ahí no hay nada de merecimiento. El merecimiento está, no sé si vas a aportar algo allí, Nandra, que te habías parado y... Con respecto a lo que decía Diana, pues sin, o sea, dar a una persona sin que se lo pida y que la otra persona se lo dé, es saber que esa otra persona lo necesita y no lo está pidiendo, no lo está solicitando, pero es más merecimiento darlo sin que ella lo esté pidiendo. Correcto, sí, a eso nos referimos y es precisamente porque estamos en unidad. Es muy diferente sentirnos, darlo porque es obligación, como un diezmo, por ejemplo, que es, hay que hacerlo y si no, entonces, si yo no siembro, no cosecho, así de sencillo, que darlo cuando ya estamos en unidad. Cuando nosotros tenemos empatía, quiere decir que cuando nosotros sentimos el dolor del otro, sentimos la necesidad del otro, estamos conectados y cuando hay conexión estamos en unidad. Quiere decir que cuando estamos dentro de la unicidad, por eso el merecimiento es mayor y no es que el merecimiento sea mayor, es que hemos ampliado la vasija para que haya más flujo, no es que sea más o menos el merecimiento es permanente, ¿sí? Y es una característica del ser humano, porque necesitamos los recursos para poder cumplir nuestro propósito y solamente se cumplen si yo recibo lo que me están entregando. Eso es merecimiento, ¿verdad? Pero cuando además estoy ya en el nivel en que me he unido a los demás, me he unido a la necesidad del otro y he entendido la necesidad del otro, en esa misma medida yo he elevado mi nivel de conciencia y por eso estoy viendo más ampliamente el panorama y por eso, por ver más ampliamente el panorama, les recibo más, pero no es que reciba más porque hice más, es sencillamente porque estoy en un nivel un poco más elevado. No es como el que está en un primer piso, va a ver lo que hay en el primer piso y solamente va a ver el ruido de los carros, perdón, el humo de los carros y va a ver la cantidad de gente pasando por allí y no ve nada más, pero si sube al 10º piso, entonces ya ve un poco más allá y ya ve que hay un parque más allá y ve los árboles y todo y tal vez si se sube al 20º piso, ve las montañas y ve mucho más allá. Entonces a eso es que me refiero, ¿vale? Adelante, Diana. Yo vi que otra persona había levantado la mano, creo que es Karina, pero... Conrado, pero puede ser también que en el momento en que yo detecto la necesidad de otro, yo también estoy actuando con misericordia y misericordia es en esencia ese también, o sea, es aumentar esa sefirá. Correcto, correcto. Y sobre todo, más que aumentar el GS, claro que es real, pero es porque estoy unido con el creador. O sea, ahí ya verdaderamente soy un co-creador, porque estoy haciendo lo que el creador hace. El creador siente nuestra necesidad y nos da sin que ni siquiera le pidamos.
Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos para cumplir nuestro propósito y nos lo entrega libremente. Quiere decir que cuando yo entiendo la necesidad del otro y le doy sin que ni siquiera me pida, es porque estoy muy conectado con el creador y por eso actúo como un co-creador. Gracias, Esther Karina. Adelante, Diana. Bueno, tengo una pregunta para hacerme entender la anterior. Digamos que Nandra me mandó un arreglo de flores hermosísimo, me lo obsequió, el mejor, el de 400.000 pesos, un ejemplo, ¿sí? Entonces, nadie se enteró, ella no le contó a nadie, pues como, y ni siquiera, no, mentiras, a mí sí me contó, ay, ahí te envié el ramo de flores, no sé qué, y ok, listo. Si yo llego a contar lo que hizo ella por mí, porque ella no le contó a nadie para tener un nivel de merecimiento más grande, más alto, ¿no? Pero si yo lo cuento, ¿le estaría quitando ese nivel de merecimiento? No, no le ¿No? estás quitando. El nivel de merecimiento es particular, individual y personal. Quiere decir que va de acuerdo con el nivel de conciencia de cada uno. Ok, No de- entonces quiero comentar algo que sucedió con una familiar, con mi hermana, para apoyar en esto que tú estás contando. Mi hermana trabaja en una entidad financiera y en esa época llevaba como 2 o 3 años y trabajaba medio tiempo. Y nosotros, pero ¿qué pasa? Ya debería estar trabajando a tiempo completo. Bueno, nació Joseph y ella empezó, le daba todo, ella es marquera, entonces le daba todo que de Disney, su camiseta de Disney, su uso de Disney, sus zapatos. Una noche que lloró mucho, le dio una nube Fisher Price, mejor dicho. Yo un día le dije, mami, a mí ya me da pena con Andrea, o sea, es que ella trabaja medio tiempo y dándole todo eso a Joseph, yo no sé, yo quiero como decirle que frene. Y mi mamá, pues hija, si ella se lo da es porque puede. No le diga nada porque se puede molestar. Y yo, bueno, al poco tiempo le cambiaron a tiempo completo el trabajo. Gracias a eso, en menos de edad, gracias a eso se compró un apartamento, o sea, gracias al Eterno, todo eso. Y yo pienso que es fruto de que ella es tan dadora. Eso era lo que quería decir. Gracias, gracias. Sí, nosotros en la medida en que abrimos el grifo por el dar, inmediatamente activamos el recibir, porque entonces, ¿cómo voy a dar si no tengo para dar? Entonces, si yo empiezo a dar, se activa el recibir y va a recibir en cantidad. Quiere decir que en la medida en que doy, recibo, pero hay algo que queda en posesión de quien da, porque esa es la regalía o ese es el merecimiento de quien está dando. Entonces, por eso es que en la medida en que nosotros damos abiertamente, estamos activando el flujo del recibir. Gracias, gracias por el compartir. Adelante, Esther Karina. Conrado, ahora que Diana hace esa pregunta, me surge a mí una inquietud. Yo hace unos días que estábamos conversando, yo les comenté un caso de una vez que me pasó cuando hablamos ese día sobre diezmo, sedacá, toda esa diferencia. Yo les comenté esa vez la historia que me pasó con mi tía. Como yo le dije, termino sintiéndome como avergonzada de darle y como diferente. Pero ¿cuál es la situación puntual? ¿Por qué para mí, por lo menos, es incómodo? La casa de mi mamá tiene una situación, es una familia muy grande y yo le llamo los protagonistas de la novela. Entonces, cuando un hermano le cuenta al otro y le cuenta al otro y le cuenta al otro, yo le digo, van por el capítulo 3, van por el capítulo 4, las novelas de ellos son de 14 capítulos, que son 14 hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque esa sensación de sentir, porque yo sí siento que si yo llego con una tía mía y yo quiero apoyarle para su trabajo, para no sé qué cosa y le regalo algo, o sea, yo sí considero que eso es entre ella y yo, sobre todo porque en la casa de mi mamá yo me reía en el seminario porque yo decía, mi mamá es la mujer más criticona del mundo, gracias a Dios que yo no soy así. Pero en la casa de mi mamá, la familia es de emitir muchos juicios de valor. Entonces, para ellos
el darlo como la gran noticia a todo el mundo. O sea, mi tía, estábamos ahí en la familia, todos nos íbamos a arreglar las uñas, en este caso particular, y decían, no, es que Karinita me regaló todo, ustedes vieron o sea, sí me refiero, la noticia era eso, y yo decía, pero si es que eso no era una noticia, porque tiene que estarlo diciendo así, yo, tía, ay, porque tiene que estar diciendo eso, o sea, porque eso me hace sentir incómoda si yo debo tener como el merecimiento de que yo se lo di porque quería, porque podía. ¿Por qué? Porque eso hace sentirme incómoda. Más aún, porque hay ciertas expresiones entre ellos que te dan a entender que si en la familia hay muchas más personas necesitadas, ellos están como a la expectativa de que tú también los ayudes y de pronto tú a todos no les puedes ayudar. Entonces, ¿por qué se da como esa sensación de, no de no merecimiento, sino como de que eso no debió ser publicado ni ser como la noticia super wow, porque eso no es nada? La verdad no debe afectarnos absolutamente para nada si se publica o no. No, no debe afectarnos porque nosotros no lo estamos haciendo ni para sobresalir o para no sobresalir. Nosotros no tenemos ningún propósito diferente de servir a esa persona y apoyar a esa persona. Ah, que los demás necesitan, sí, en la medida en que yo pueda, tal vez los apoya a ellos. Pero además también hay preferencias y tal vez yo prefiero darle a fulano porque yo sé que lo que sea, no lo va a malgastar o lo que sea, ¿sí? Porque, ¿sí? Entonces, nada, no necesitamos sentirnos culpables porque alguien, o malo, o lo que sea, porque alguien revela que le estoy dando, ¿no? Yo le estoy dando porque tengo la posibilidad de hacerlo. Ahora, en la medida en que yo estoy dando abiertamente, con honestidad y desde el fondo de mi corazón, sintiendo la necesidad del otro, en la unidad, formando parte de la unicidad de la creación, no tengo que tener ningún tipo de prevención con respecto a que haya una represalia o que haya un mal pensamiento o que haya lo que sea negativa en contra mía. Así que no necesariamente tenemos que sentirnos mal por eso. ¿Sí fui claro? Bien, dale, vale. ¿Algo más? ¿Algún aporte con respecto a esa sefirá? ¿Ninguno? Bien, entonces, si no hay algún aporte adicional y si ya hemos aclarado todas las dudas, entonces concluimos nuestro estudio con respecto a la sefirá de Keset en Geburah. Y solo me resta agradecerles por estar aquí, por acompañarnos, por brindarnos sus opiniones, sus preguntas, compartir sus aportes que ayudan a crecer y que nos ayudan a entender cada vez más estos temas tan interesantes que estamos trabajando. Les esperamos entonces mañana, Besrat Hashem, a las 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Nueva York. Quienes no tengan el link pueden solicitarlo y con muchísimo gusto se lo enviaremos y son bienvenidos. Así que muchísimas gracias, una feliz noche y miles de bendiciones para todos.